Hola, hola a todos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a la sesión número 4 de The Crazy Ones Home Bootcamp con el tema del día de hoy, que es Sell, Don't Tell, que es las narrativas, a cargo de nuestro instructor Federico Quinzaños. Les pido su apoyo para que nos sigan en las redes sociales. Recuerden que estamos en redes, en Instagram como GNM 2050. También sigan por ahí a Federico Quinzaños, que está compartiendo todas las actividades que estamos haciendo. Estamos en Twitter y en Facebook, de igual manera como The Crazy Ones. Entonces, vamos a dar inicio. Recuerden que como cada semana les vamos a estar compartiendo la presentación el día de mañana. No olviden contestar la encuesta. Y bueno, pues de mi parte sería todo. Por ahí los que faltan de agregarse al grupo de WhatsApp, recuerden que les vamos a enviar la liga, por quien aún no lo haya hecho. Tenemos 2 grupos oficiales y en cada uno estamos... a ver, ¿sí me escuchan? Me comentan que no me escuchan. ¿Sí me escuchan ustedes? Ah, sí, me dicen que sí se escucha. Ok, perfecto. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con Federico Quinzaños y nuevamente sean bienvenidos todos. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Nada más aquí checando a ver si se escucha, porque ya saben que ha estado fallando Zoom en los últimos días. Perfecto, muchas gracias, Oscar, Lupita, por decirme que sí se escucha. Pues bueno, vamos a hacer una recapitulación rapidísimo de hasta dónde hemos estado y hacia dónde queremos ir. Hoy decidimos cambiar el tema justamente por todo lo que está aconteciendo en México, en el mundo, en Estados Unidos, y queremos abordar el tema de storytelling, de las narrativas. Prácticamente nada más estamos cambiando este tema por el de innovación, que será la siguiente semana. El de innovación vamos a hablar del proceso de innovación, del proceso de design thinking, pero hoy vamos a abordar el tema de storytelling, de las narrativas. Entonces, pues prácticamente la idea es abordarlo desde distintas maneras. Vamos a hacer un resumen rápido de lo que hemos visto. Acuérdense que el primer tema tenía que ver con el tema de los paradigmas y abordamos el tema de los paradigmas de un cambio del modernismo al posmodernismo, de un modernismo en donde antes de 1980 habían las grandes narrativas, los grandes relatos, en donde el hombre era el que generaba esta razón. Y hoy en el posmodernismo, básicamente a partir de 1980 y con estas transiciones y estas nuevas generaciones, ya no es el hombre universal quien genera narrativas a través de la razón, sino son las personas que a través de los deseos generan espectáculos. Entonces, básicamente, pues en esta transición, en estos cambios, ¿no? Del modernismo al posmodernismo, es importante comprender estas grandes narrativas. Entonces, para ello, pasamos a nuestro segundo tema, que tiene que ver justamente con el tema del emprendimiento. Y en el tema del emprendimiento hablábamos de que muchas veces ya era un concepto un poco prostituido, por así decirlo, ¿no? En donde ya había tanto del emprendimiento que ya hasta daba flojera escuchar de él. Y básicamente definimos el emprendimiento como un sistema para poder diseñar nuestra vida, ¿no? Y ese es justamente con el concepto que me gustaría que todos nos quedáramos, cómo el emprendimiento nos ayuda a que le demos un orden a nuestra vida, a que podamos llevar un proceso, a que entendamos justamente lo que nosotros vamos a crear, a quién va dirigido y lo más importante, qué valor agregado estamos generando, ¿no? Una cosa es poder tener un negocio y otra cosa es poder el generar un emprendimiento
generar un emprendimiento basado en un valor agregado, ¿no? En estar aportando algo a la sociedad, al mundo. Y acuérdense que vimos, ¿no? Desde los ojos del esencialismo, que es prácticamente esa simpleza en concentrarnos en lo esencial, en quitar toda esa paja que rodea muchas veces nuestras vidas, los proyectos, y enfocarnos en lo importante. De ahí el tema del emprendimiento, bueno, vimos algunos esquemas, evidentemente, el del customer, vimos también el de, todavía no estamos transmitiendo diapositivas, gracias, ya saben que siempre se me olvidan, pero todavía no. Entonces, vimos también el esquema del Canvas, que es muy importante. El Canvas sirve mucho y espero que ya lo hayan hecho. Recuerden que no hay tarea aquí, pero sí es importante que ustedes vayan dándole seguimiento, ¿no? A todos los esquemas que estamos poniendo para que vayan aterrizando sus proyectos. Y el Canvas es muy importante porque justamente en el Canvas estamos justamente entendiendo y pensando en preguntas, en responder esas preguntas: ¿qué tenemos? ¿Qué necesitamos? ¿A quién le vendemos? ¿Quién nos ayuda? ¿Cuánto ganamos? ¿Cuánto ofertamos? Y entonces por eso nos ayuda como a aterrizar ya ese proyecto y llevarlo de un papel al banco. Y por último, la semana pasada vimos el tema de estrategias, vimos algunas de las estrategias en donde pues básicamente hablamos del FODA, que es justamente conócete a ti y conoce tu rival, ¿no? Eso es el FODA, entender cuáles son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, 2 positivas, 2 negativas, unas de nosotros y las otras de nuestro oponente. Y por último, algo importante, la superestructura, que es el mundo de las ideas. Para este tema de la superestructura, pues básicamente nos vamos a tener que echar toda una sesión, posiblemente en Riviera Maya, quien guste asistir por allá, estamos a ver viendo si por Playa del Carmen o por Tulum o a ver por dónde, para hablar de la superestructura, para ver realmente cómo operan los grandes proyectos y las grandes ideas en el mundo. Hablamos de poder generar temas de ecosistemas sanos en nuestra oficina, en nuestra familia, alrededor de nosotros. También, ¿no? Un tema de crear estructuras basadas en un sistema solar, en donde el Sol es el proyecto y todos orbitamos alrededor del proyecto, todos nutrimos el proyecto, en lugar de estas cuestiones jerárquicas de hay un jefe, ¿no? Y luego dos subjefes y luego 4 subjefes, y entonces se vuelven estructuras de poder que realmente no abonan a los proyectos, sino que hay luchas de poder. Y por último, pues temas de los obstáculos. Recuerden que los obstáculos, y hoy la crisis, hoy hablaba con un muy buen amigo, Pei, que es un gran comunicador en México, que básicamente comprende las tendencias y comprende los entornos, y hablábamos justamente de que esta crisis del COVID, pues a fin del día es un obstáculo, pero tú puedes tomar este obstáculo con un drama, o lo puedes tomar como una oportunidad para generar soluciones, para avanzar, para crear, para generar, para innovar, para desarrollar. Y por último, recuerden siempre, ¿no?, la parte de los mentores, que es tan importante. ¿Quiénes son tus mentores? ¿Cómo generas confianza con ellos? También tú que le brindas a los mentores, porque no solamente es que los mentores te estén brindando de su conocimiento, de su sabiduría, de su experiencia, sino que tú también justamente, ¿no?, retribuyas a tus mentores. Pero bueno, esto fue lo que hemos visto en los últimos 3 pasados. Y ahora sí, comparto pantalla. Fíjense, les platico nada más rápido que Zoom ha tenido problemas los últimos días porque tuvo un tema de actualización. Entonces, en teoría tienes que meterte a actualizar tu Zoom. Por eso a algunos se les ve como cortado y les está fallando el Zoom. Es un proceso rápido en donde prácticamente ahí mismo en Zoom te lo descarga y luego lo haces. Pero a los que se les esté fallando mucho, también estamos en YouTube. Estamos transmitiendo directamente también en YouTube. Entonces, prácticamente tenemos a la mitad acá y también tenemos otros cuantos allá. Por los que se les esté trabando mucho, pues también estamos ahí en YouTube. Estamos poniendo la liga de YouTube acá en el chat para que ahí se puedan sumar y lo puedan ver de una mejor manera, porque está
muy padre y muy divertido este tema que tiene que ver con el storytelling, la creación de las narrativas. Y entonces ahora sí me voy a compartir la pantalla y denme un segundo nada más, donde acá la tenemos. Ok. Ok, ahí está. Listo. Ahí estamos. Bueno, pues vamos a hablar justamente, bueno, como siempre, muchas gracias a todos por estar aquí, dedicándole una hora a aprender herramientas. En una de esas me paso un poquito porque hoy la verdad es que tenemos un tema increíble en donde vamos a analizar muchas cosas. Gracias por estar aquí, por dedicarle una hora pues a crecer, a conocer y a poner al hámster a dar vueltas. Ahora sí se ve la presentación, ¿va? Sí, ya, me dicen que sí. Ok, bueno. Hay una frase que me gusta mucho y por eso arranco con esto, ¿no? En Estados Unidos muchas veces dicen sell, don't tell, ¿no? Muchas veces a los mexicanos nos dicen, a ver, no me cuentes todo, sino véndeme. Y básicamente este tema de sell, don't tell, pues también tiene que ver con estas narrativas que tenemos que crear, porque muchas veces, ¿no? Generamos todas estas historias que son muy bonitas, pero que a fin del día no nos están ayudando a vender. Entonces, prácticamente lo que hoy vamos a hablar y lo que vamos a entender y vamos a analizar es cómo es la creación de estas narrativas y también justamente cómo estas narrativas nos llevan al tema del espectáculo de un posmodernismo, perdón, de un modernismo al posmodernismo. Vamos a empezar y quiero hacerles una primera pregunta. ¿Por qué las narrativas son primordiales? ¿Por qué las narrativas son importantes? Bueno, las narrativas nos ayudan a darle un orden al caos. Para eso son importantes las historias. Ajá. Entonces, si estamos hablando de que todos ustedes están emprendiendo el proyecto que sea un medio de comunicación, una organización de la sociedad civil, un hotel, bueno, tenemos aquí, ¿no? a un buen amigo que está generando una cadena de hoteles, un proyecto político, el proyecto que ustedes estén creando, ajá, ya sabemos que lo estamos emprendiendo porque le estamos dando un diseño, pero la narrativa nos va a ayudar a ponerle un orden, ¿no? A ese caos. Me junté este fin de semana con uno de mis mejores amigos, Luis, que nunca le doy crédito, pero bueno, más que por los patines, pero ahora sí le doy siempre el crédito que merece. Y justamente él ya traía todas estas ideas, ¿no? En la cabeza de hacia dónde quiere ir su proyecto y nos juntamos el domingo en la tarde para darle esta estructura y ordenar ese caos y creando una narrativa. Entonces, lo primero es justamente las narrativas nos ayudan a ordenar el conocimiento, nos ayudan a que podamos comprender el mundo, a entender el mundo, nos ayudan a entender nuestro propio proyecto. Por eso las narrativas son primordiales para nuestro proyecto. Nos ayudan justamente a darle un principio y poder darle un proceso y darle justamente el fin que queremos. Ese fin, recuerden que es lo que quieres: dinero, poder, fama, seguidores, ¿no? Entonces, nos ayuda una narrativa a decir cuál es el principio, cuál es el proceso, cuál es ese clímax, cuáles son las aventuras que vamos a tener que pasar para poder llegar a ese fin. Recuerden, nosotros vemos las cosas, ¿no? Nosotros mismos, nuestro instinto es quien le da un orden a estas, con una historia, y ya sea que demos un orden a través de una tragedia, o de una comedia, o de un drama. Es decir, cada quien le da un sentido a las cosas distintas. Puede haber una situación en donde alguien lo vea como una comedia o una situación donde alguien lo vea como un drama. Así funciona nuestra cabeza. Intentamos darle una historia prácticamente a todo. Ahora, ¿qué es importante? ¿Por qué es importante este tema de las historias? Hay un libro muy bueno que se llama el Storytelling Animal, ¿no? Que es de Jonathan Gottschall, que prácticamente nos dice los seres humanos
el Homo sapiens somos los únicos que creamos historias. Y Yuval Harari, que ya muchos de ustedes saben que yo soy su fan número uno, en un libro buenísimo que tiene que se llama De animales a dioses, básicamente Yuval Harari nos dice que hay una diferencia muy importante, ya después la vamos a ver en los procesos de innovación, pero hay una diferencia muy importante entre el Homo sapiens y todas las demás especies. Y esto tiene que ver con dos cosas. Nos habla de que hace miles de años prácticamente una medusa en el mar y un Homo sapiens, pues un homínido prácticamente tenían lo mismo, ¿no? Básicamente eran lo mismo. Sin embargo, con la evolución de los homínidos, con el tema del Homo sapiens y con la evolución de hace 195,000 años de los primeros Homo sapiens, básicamente hemos tenido un desarrollo como especie en donde hoy los seres humanos podemos crear aviones, Starbucks, bancos, iglesias, y las medusas siguen en el mar. Y las cebras siguen, ¿no? Corriendo por ahí, y prácticamente los perros pues han evolucionado, pero no han creado Starbucks, y las jirafas tampoco han creado religiones. Entonces, básicamente esto tiene que ver por dos razones. Una, que los seres humanos colaboramos, ¿no? Entre nosotros de una manera flexible, es decir, las abejas y las hormigas también colaboran de una manera flexible, colaboran, pero no de una manera flexible. Si no lo haces, te matamos. Los seres humanos, el Homo sapiens, colabora entre nosotros de una manera flexible. Ese es el primer principio. Pero el segundo principio es justamente el que tiene que ver con las historias y con el tema de las narrativas. Somos la única especie que tenemos la capacidad de imaginar. Y esa imaginación justamente es lo que nos lleva a crear historias, y esas historias que primero salen en la mente, las aterrizamos en creaciones. Y es así justamente lo que nos hace diferentes a todas las demás especies. Y entonces yo les hago esta pregunta. Si nosotros vemos que como especies hemos sido capaces de desarrollarnos por estos dos principios, cooperando flexiblemente, y la segunda, creando lo que imaginamos, yo les pregunto, en su empresa, ¿qué tan fácil es cooperar? O en su gobierno, o en su medio de comunicación, o en su proyecto, ¿qué tan fácil es cooperar entre la gente que está en el proyecto? Y segundo, ¿qué tan fácil es poder crear lo que imaginas? Porque muchas veces tenemos estas ideas, pero no lo aterrizamos, no lo bajamos. Entonces, les recomiendo estos dos libros. Básicamente nos da un sentido para entender por qué las narrativas son importantes, por qué el Homo sapiens justamente somos quienes hemos evolucionado porque creamos historias. Y bueno, pues déjenme, ahora sí les platico un poco de que hay algo muy importante para los seres humanos, que es la adicción a las historias. Somos adictos a las historias. Tenemos historias en todos lados. Creamos historias para todo. Si no tuviéramos estas historias, prácticamente todo sería al azar, todo sería random, todo sería prácticamente un caos. Y entonces básicamente tenemos historias, desde estas historias religiosas, ¿no? En donde se institucionalizan a través de las distintas iglesias en el mundo, más de 4,200 iglesias en todo el mundo de distintas ideologías, pero también tenemos historias que las creamos en piedra. Tallamos historias en piedra, inclusive tenemos y creamos historias cuando dormimos o mientras dormimos, ¿no? Y recordamos esas historias, y también vemos estas historias, evidentemente, que nos apasionan en el cine o que las leemos. Inclusive la pornografía es también, ¿no?, toda una secuencia de historias, y también llevamos las historias justamente a nuestra vida cotidiana, y obviamente con estos dramas o estas comedias que nosotros vemos en la televisión. Entonces, esto es un poco para reflejarles que todo trae una historia y que realmente los seres humanos somos adictos a las historias. Y para eso voy a utilizar nuevamente el círculo de oro, que ya se los había platicado, de Simon Sinek, en donde prácticamente para hacer las historias correctas hay que hacer las preguntas correctas. ¿Por qué? Porque si siempre nos hacemos la misma pregunta, siempre vamos a estar creando la misma historia.
Entonces, entre más preguntas nos hagamos a nosotros mismos de nuestro proyecto, entre mejores preguntas hagamos y más preguntas desarrollemos sobre nuestro proyecto, mejor historia y curso y diseño le vamos a poder dar a nuestro proyecto. Y básicamente, pues ya sabemos el orden de este cambio de pensamiento, empezando preguntándonos, ¿no?, el por qué, luego el how y prácticamente terminando con el qué, ¿no? Primero el para qué estamos haciendo esto, cuál es esa causa mayor, para qué lo estamos haciendo, luego el cómo lo estamos haciendo, cómo lo vamos a desarrollar y al final el qué es lo que vamos a hacer. Entonces, este círculo que ya habíamos visto, ¿no? Me sirve justamente para entender que tenemos que hacernos estas preguntas y poder generar preguntas correctas para generar historias correctas, como por ejemplo, ¿cuál es tu verdadero interés superior? ¿A quién le vas a contar la historia? ¿Le vas a contar la historia a profesionistas? ¿Le vas a contar la historia a estudiantes, a padres de familia, a amas de casa? ¿Le vas a contar la historia a una comunidad, por ejemplo, a la comunidad LGBT o a una comunidad religiosa? ¿Le vas a contar la historia a Estados Unidos? ¿Le vas a contar la historia al mundo? ¿A quién le vas a contar tu historia? ¿Qué emoción vas a generar? Y ahorita les voy a platicar este tema de las emociones. Y por último, ¿qué buscas con esta historia? ¿Qué quieres lograr con esta historia? Y tiene que ver un poquito con Sally Hogshead. Prácticamente tiene un libro muy bueno que se los recomiendo, que va a venir en la bibliografía que les vamos a enviar, que habla de los 7 triggers que naturalmente tiene la gente, en donde un trigger prácticamente, está feo la traducción en español, pero prácticamente es como el gatillar, o sea, el gatillo, lo que jala el gatillo, lo que te impulsa, básicamente, ese concepto se llama lo que te fascina. ¿Qué hace que veas una obra de arte y te fascine? O que veas un Harry Potter y te fascine, o que veas una telenovela. O sea, esa fascinación que te causa una historia, un cuadro, posiblemente un influencer, un artista, una marca, inclusive posiblemente una coca de dieta, ¿no? Mi mamá dice, yo lo que sea, pero a mí no me quitas mi coca de dieta. Esa fascinación que tú tienes por algo prácticamente se activa por 7 triggers. Estos 7 triggers, ¿no? Básicamente es el poder, te genera un poder. 2, te genera una pasión, genera una innovación, que es algo nuevo para ti, genera un estado de alarma, te genera una alarma, un misticismo, ¿no? Te intriga, te genera un prestigio, por eso lo consumes, o te genera, aquí puse otra vez alerta, pero básicamente estos triggers son lo que a ti te activan para poder realmente generar esta fascinación. Ahora, la fascinación, a cómo tú reaccionas a un cuento, a una película, posiblemente a una TED Talk, posiblemente también a un hotel, cuando entras a un hotel y te genera esa satisfacción, es un mecanismo psicológico, neurobiológico y evolutivo que tenemos los seres humanos. Entonces tienes que identificar tu proyecto, y me voy a regresar a la pasada, ¿qué emoción vas a generar? ¿Cuál es ese trigger que tú vas a despertar? ¿Va a ser un tema de alerta, decir, oigan, cuidado, ¿no? O posiblemente un tema de decir, mira, si consumes mi producto vas a tener otro estatus, o posiblemente, ¿no? Vas a decir, mira, vas a estar probando algo nuevo. Entonces, básicamente, estos triggers es importante que entendamos que generan esta fascinación, así es el concepto, así se le llama la fascinación, en donde es este mecanismo que cuando tú llegas a un hotel y ves el hotel y sientes ese tema hasta neurobiológico, justamente es porque te está despertando algo. Son temas, digo, ya de todo un estudio, pero prácticamente no sé si les ha tocado que llegan a un hotel y hasta tienen un cierto olor, o las tiendas, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de estas tiendas en Estados Unidos, Abercrombie, que desde que entrabas te contaban una historia, ¿no? O sea, era toda una historia la parte de entrar a una tienda como era Abercrombie. Ahora hay otras tiendas que se llaman Uniqlo, que son unas tiendas japonesas, que también te cuentan una historia desde que tú llegas. Entonces, básicamente, te generan y te despiertan un trigger. Y por eso vi y estuve revisando
muchos artículos, muchas TED Talks, estuve revisando algunos libros, estuve platicando con Julieta, quien saben que es nuestra asesora en todos estos temas. Y una de las TED Talks que me llamó más la atención, justamente en la parte final, decía que tienes que escoger cuáles son las hormonas que quieres despertar contando tu historia, ¿no? De tu producto, de tú como influencer, posiblemente de tu organización, posiblemente de tu medio de comunicación. ¿Es un medio de comunicación que va a despertar alerta o es un medio de comunicación que va a despertar innovación o posiblemente pasiones, ¿no? Exacerbadas? Entonces es importante justamente entender cuáles son esas hormonas que vas a despertar, y él hacía esta comparación que me gustó mucho, básicamente, en donde si tú utilizas el humor, ¿no? El humor prácticamente se le llama como ese cóctel de ángeles. Ponía un video en donde está una pareja que se está casando y el sacerdote con total seriedad está dando, ¿no?, las palabras para que esta esposa y este esposo contraigan matrimonio, y ella le empieza a dar un ataque de risa en donde no se puede controlar, y obviamente el sacerdote no pierde la seriedad, el esposo se saca de onda, pero tú al ver justamente esa imagen, esa historia, pues te contagia y te vuelve, te mueres de risa. Entonces vean justamente cómo esa escena, ¿no?, que está dentro de los videos más divertidos de Estados Unidos, algo así. Se los voy a poner también ahí en la bibliografía. Básicamente despierta en ti, ¿no?, ese cóctel en donde te despierta, ¿no?, esa risa y esas hormonas positivas que pueden hacer justamente todo lo contrario con una campaña o con una historia o posiblemente con con una alerta en donde ese cóctel, ¿no?, de demonios que prácticamente saquen lo peor, ¿no?, de ti. Entonces es importante entender tu historia hacia qué va dirigido. Fíjense que se hizo un estudio prácticamente de las grandes historias a nivel internacional. No a nivel internacional, a nivel humanidad. ¿Cuáles son las grandes historias? Y entonces se encontró que la historia más repetida y la historia que más éxito tiene y la historia que más la gente utiliza es justamente el viaje del héroe, en donde Joseph Campbell prácticamente pues hace una estructura de una narrativa universal en donde aquí se divide en 12 pasos, ¿no?, que prácticamente es como la evolución, ¿no?, de este protagonista, en donde es una persona en un mundo ordinario, en donde se le llama a la aventura, él rechaza ese llamado, pero este protagonista se encuentra con un mentor y entonces atraviesa, justamente este umbral y empieza justamente a ver cuáles son esas pruebas, esos obstáculos, esos enemigos, ¿no? Viene aquí un internamiento en la caverna más profunda, toca fondo justamente con la Odisea, muerte, resurrección. Es justamente aquí en donde él ya es capaz de morir justamente para llegar al final de esta aventura. Después tiene una recompensa, ¿no?, como es el elixir del conocimiento. Luego viene con un tema de regreso con persecución y una gran lucha final. Y cuando genera esa gran lucha final, hay una resurrección y entonces ya hay un retorno, pero llega a un nuevo mundo. Estos 12 pasos son interesantes, sería importante que los checaran, que vieran justamente los que su proyecto son ustedes mismos, cuáles son los que tienen que generar y por otro lado, cuáles son los que tienen que pulir mejor dentro de su marca. Ahorita vamos a ver varios ejemplos. Entonces, para resumirles esto, fíjense Pixar, ¿no? Vamos a hablar un poquito de Pixar durante esto, porque son los grandes creadores de las narrativas. O sea, Disney, quienes eran los grandes creadores de las narrativas internacionales, y ahorita vamos a ver por qué, y de repente Disney empieza, ¿no?, así como en picada, y de repente llega Pixar con una nueva narrativa, justamente utilizando este camino del héroe, en donde un héroe, bueno, prácticamente un protagonista, ¿no?,
que básicamente es alguien ordinario, se le llama la aventura, y entonces en esa aventura es inclusive capaz de dar su vida para crear un nuevo mundo. Yo me quedaría con estos 4 pasos, en donde ustedes racionalícenlos, ¿no? En su cabeza, decir, ok, yo soy una persona simple, mi marca es una marca ordinaria, tiene que entrar a esta parte de la aventura, en donde soy casi capaz de dar mi vida justamente por este proyecto, no por la marca o por el producto, sino por una causa mayor que ahorita vamos a analizar para poder crear un nuevo mundo. Ajá. Entonces, fíjense cómo se cambian estas grandes narrativas de Pixar, en donde una rata quiere ser chef. O sea, no hay nada peor, ¿no?, para una rata que el querer ser chef. En donde un vaquero, que es el líder de los juguetes, es reemplazado por otro juguete más chingón, donde un robot quiere ser humano, donde hay un monstruo que no espanta, donde hay una mujer justamente que ella es la que lucha y la heroína, donde hay un papá pescado que pierde a su hijo, y donde hay un viejito, ¿no? En la película de Up, que se le rompe el corazón. Entonces, aquí, fíjense cómo se cambian las narrativas. O sea, ya no es la chica que se le rompe el corazón. O sea, es un señor de una edad adulta que se le rompe el corazón, ¿no? Es un papá que pierde a su hijo. No es el gran fortachón que genera, que es el valiente, ¿no? No es el monstruo que espanta, y no es el robot que marca una nueva era. Y esto nos ayuda justamente a entender cómo hoy, en este tema del posmodernismo, todos nosotros podemos crear narrativas, ¿no?, que vamos a ver al final, que sean auténticas, que sean nuevas y que se adapten. Y que posiblemente, si tú eres una ama de casa, por supuesto que puedes llegar a ser presidenta de México, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un cambio estructural completo, ¿no?, en la manera en donde estamos organizando al mundo, en donde estamos organizando el caos, o posiblemente que si eres un empresario de mucho prestigio, pues posiblemente quieras iniciar un proyecto, inclusive, no sé, enfocado al campo mexicano. O sea, ya no tienes que generar estos mismos patrones y estándares que toda la vida se han utilizado, sino que Pixar llega y le da a toda una nueva generación diciendo, seas quien seas, puedes lograr lo que quieras. Y esto es muy importante, porque entonces, ¿no?, las narrativas empiezan a adquirir un nuevo significado, hacen una nueva resignificación, y entonces ahora somos capaces de poder crear lo que nosotros queremos. Y aquí pongo 3 ejemplos que se me hacen de las 3 personas que mejores narrativas han construido. El tema de Steve Jobs, prácticamente todos lo conocemos, ¿no? En donde pues un chico adoptado, en donde inclusive tenía problemas en la escuela, llega a ser considerado para una de las mejores universidades en Estados Unidos, y él mismo decide renunciar a la universidad para poder abrir su empresa en un garage y convertirse en una de las empresas más importantes, pues literal, de la humanidad. Entonces, básicamente sigue justamente la línea, ¿no?, obviamente, pues todos los problemas que tuvo con la sociedad, etcétera, en donde le quitan su propia empresa. Y básicamente algo interesante de Steve Jobs fue este storytelling que tuvo en cuestión de emprendimiento, en donde se ha convertido en un ícono junto con Mark Zuckerberg y con otros, Dorsey, y hoy tenemos el de Tesla, que siempre se me olvida, y de Amazon. Tenemos a todos estos grandes que ahorita vamos a ver por qué todos prácticamente traen la misma historia. Tenemos el tema de Barack Obama, que es impresionante. Yo creo que es el mejor storyteller, o sea, de la época moderna, en donde, revisando un poco de la historia de Barack Obama, fíjense, todos sabemos un poco de su historia, su padre africano, su mamá prácticamente blanca, en donde él no encajaba ni en una ni en la otra. Entonces, no se sentía parte de una comunidad, pero tampoco de la otra. Estudia leyes
y estudiando leyes, entra a la mejor universidad a estudiar leyes y dentro de la universidad se da cuenta que el trabajo comunitario le lleva al tema de la política, su primera elección la pierde, inclusive tuvo dos novias que prácticamente han estado paralelas a su vida, que no se mencionan mucho. Una era asiática, una era blanca. La chica blanca era una chica de una familia pudiente en Estados Unidos, pero él justamente sabía que cómo poder manejar su narrativa para llegar y lograr hacer lo que él quería. Inclusive él en su biografía destaca que él diseña su propia narrativa y él habla de una época turbulenta que tuvo, en donde inclusive tuvo temas con las drogas, y ahora los biógrafos actuales básicamente han salido a desmentir la propia biografía de Obama, en donde dicen, no, pues no, la verdad es que no, o sea, Obama nunca tuvo una época turbulenta con el tema de las drogas. Y aquí es donde te preguntas, ¿hasta dónde es capaz, no, la gente de crear una historia? ¿Por qué tendrías que decir que consumiste drogas cuando ni siquiera lo hiciste? Y es justamente por esto, por el tema de este camino del héroe, en donde tú tienes que superar todo tipo de pruebas, ¿no? Para poder llegar y construir esta narrativa y esta historia. Entonces, en esta definición justamente de su vida amorosa, no significa que no ame a Michelle Obama, evidentemente estoy seguro que la ama. Sin embargo, también fue diseñando, ¿no?, su proyecto de emprender una carrera política, ¿no?, hacia la presidencia. Tuvo que básicamente pues ir tomando también decisiones y crear una historia. Y por último, el tema de Lady Gaga, en donde prácticamente pues nos vende también, yo creo que es el ícono, ¿no?, del posmodernismo, en donde básicamente desde que la vimos con este vestido de carne cruda en unos premios, básicamente pues rompió todos los paradigmas, todos los esquemas, se dio a conocer no solamente pues por su narrativa, sino porque obviamente su talento es lo que la lleva a todo esto, pero ella, si no hubiera creado una narrativa desde un inicio, no hubiera llegado de la manera en la que ha llegado y se ha posicionado en el mundo, tanto del cine como de la música, como ¿no?, de todas las industrias en las que ella está involucrada, hasta de la televisión, porque también ha estado en series. Entonces, salió hace poco, ¿no?, que un grupo que la buleaba a ella, que decían que ella nunca iba a ser famosa. Entonces, vean cómo estos grandes genios, ¿no?, son personas que diseñan, o sea, diseñan su proyecto, toman decisiones. Acuérdense, tomamos 200 decisiones al día. ¿Cómo tomamos esas decisiones? Basadas justamente en la historia que estamos construyendo, o tomamos decisiones a ver cómo, ¿no?, cómo nos despertamos. Bueno, así como está la historia del héroe, no nada más crean que está la historia del héroe, también Christopher Booker, que también va a venir este libro en la bibliografía, nos habla de que hay 7 basic plots, en donde, pues uno es justamente, por ejemplo, quien lucha con el monstruo, que básicamente es el tema del héroe, pero también hay otro que tiene que ver con esta imagen de ir de la pobreza a la riqueza, que es, ¿no?, otra escena. También el tema de la búsqueda de algo, ¿no?, el viaje y el retorno, la comedia, la tragedia y el renacimiento. Prácticamente cualquier historia que ustedes ubiquen o conozcan está dentro de estas 7 historias. Y esto lo decimos porque ahorita vamos a ver algunos temas, algunas marcas, y vamos a ver justamente cómo todas retoman. Bueno, aquí ya empezó lo bueno. Y tiene que ver por qué los mexicanos a veces nos casamos con una narrativa del personaje victimizado. Pues bien fácil, porque llevamos 200 años contándonos una historia de drama, ¿no? Donde México es la víctima de poderes malignos, es decir, somos un pueblo oprimido y llevamos 200 años sufriendo, ¿no? Desde los españoles, los americanos, los franceses,
partido XYZ hasta el monstruo de la señora corrupción. Entonces, básicamente, es una historia que traemos justamente arraigada a los mexicanos. Me tocó trabajar en Estados Unidos con un amigo muy simpático, que él tenía dos jefes mexicanos, una jefa mexicana y un jefe mexicano. Entonces mi amigo me decía, Federico, ¿te puedo decir algo? Él era estadounidense. Me le digo, ¿qué pasó? Me dice, es que no entiendo a los mexicanos. ¿Por qué todo lo hacen drama? ¿Por qué tienen que hacer todo drama? Y es justamente para darle un orden, ¿no?, a nuestro caos, y evidentemente es la narrativa que se nos ha contado. Entonces le decía, mira, te voy a contar. Nosotros, desde chiquitos, desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, el señor de la casa, la señora de la casa, la persona que nos ayudaba en la casa, la abuela, la tía, los primos, todos veíamos novelas. Es una narrativa que es la que más bien no le ha funcionado. Ha tenido México impuesta ese drama, ¿no? En donde es es lo que entendemos y es así como funcionamos. Entonces, ustedes saben, por ejemplo, que cuando salen las publicidades o las campañas, por ejemplo, para Argentina, Argentina entiende, ¿no? A los argentinos les tienes que hablar con el lenguaje del fútbol, ¿no? A los mexicanos les tienes que hablar con el lenguaje del drama y tienes que hacer un drama, ¿no? Le decía, platicaba esto con algunos compañeros, con mis asesores, y les decía, mira, háblale a 5 familiares y a 5 amigos y pregúntales cómo están y vas a ver lo que te dicen, ¿no? Entonces, no, es que mira, o mínimo duele la panza o duele o sea, ¿por qué? Porque es la manera justamente de diseñar y darle un orden al caos, nuestra vida, nuestra realidad, ¿no? Entonces, esa es la narrativa que hemos tenido. Obviamente también tenemos en México la narrativa muy fuerte del humor, de la comedia, ¿no? De este humor inclusive hasta a veces negro, que solamente los mexicanos entendemos. Entonces, es importante comprender esto. Y fíjense, aquí vamos a dar la diferencia y vamos a entender un poco de la narrativa mexicana y de las grandes narrativas, porque tiene que ver que uno podría pensar que tiene que ver con el escapismo, y posiblemente en algún sentido sí. No significa que una esté bien y la otra esté mal, o posiblemente que una te lleve a la otra. Son dos conceptos interesantes que hay que analizar. El tema del escapismo. A mí me tocó ir a Pomuch, en Campeche, con una señora, aproximadamente de haber tenido unos 70 años, yo le calculo, en donde esta señora vive en una casa en extrema pobreza. Ella borda pequeños pedazos de tela que pone algunas imágenes para los festivales en Pomuch, sobre todo el tema de la limpia de osamentas, ahí en Pomuch, en donde hay una tradición en donde sacan las osamentas, las limpian, las envuelven en estas telas y las vuelven a meter. Y entonces ella es una de las creadoras, ¿no?, de estas telas. Y entonces la fui a conocer, a platicar con ella, y fue algo increíble lo que pude comprender, ¿no?, en ese momento. La señora estaba con su máquina de coser de hace, no sé, yo creo que unos 40 años, ¿no? Y ella decía, mira, esta máquina de coser es mi esposo porque es la que me mantiene, ¿no? Una señora fuerte, una señora saludable, una señora optimista, una señora que a pesar de estar en una situación muy vulnerable, pues básicamente, ¿no?, traía una actitud muy positiva y cómica, ¿no?, y de alegría de la vida. Su hija estaba acostada en la cama. Su hija debe haber tenido, pues yo le calculo unos 35 años, 30 años, una chica con sobrepeso comiendo en la cama en donde estaba viendo la novela. Y llegamos nosotros a la entrevista y prácticamente pues ni siquiera pues convivió con nosotros, ni nos saludó, ni nada. Ella estaba clavada en la televisión viendo su novela. Y la hija pequeña, que prácticamente tenía como unos 12,
12 años, 10, 12 años, traía un celular, un smartphone, picada viendo videos, ¿no? En el smartphone. Y esa imagen fue justamente lo que define el escapismo. Muchas veces queremos escapar de nuestra realidad. No queremos ver justamente en dónde estamos, cómo está nuestra realidad, y entonces por eso escapamos a otras historias que nos hagan sentir mejor. Ajá. Y por eso yo a veces, yo la verdad soy fan de las series tontas, ¿no? Entonces básicamente llego a mi casa y digo, por favor, o sea, pon así la serie tonta, o mándenme el meme de que me muera de risa, o posiblemente el gato tocando el piano. O sea, tratamos de escapar justamente de nuestra realidad y decir, ¿sabes qué? Me voy a meter a esa novela. Entonces, cuando tú tienes un país en México con una pobreza enorme, en donde tú puedes generar una narrativa todos los días de 4 de la tarde a 10 de la noche, en donde les pones la misma narrativa de drama, en donde hay un tema de decir la única manera de poder acceder a otra clase social es que seas guapa o guapo y te cases con un rico y una rica, y esa es la narrativa que trae todo un país. Entonces prácticamente pues te desconectas, te metes a la novela, te metes a la serie, y ahí es justamente donde entras en otra era. Bueno, esto se los platico porque no solamente es el escapismo, sino también la narrativa nos sirve como un motor social de cambios masivos, de un masivo cambio de actitudes. Y les voy a poner estos dos ejemplos. En el escapismo, prácticamente María la del Barrio y Starbucks es básicamente lo mismo. ¿En qué sentido? En donde tú te metes a Mariela del Barrio y dices, por supuesto, yo puedo estar viviendo aquí en este cochinero, toda fregada, todo mal, pero posiblemente encuentro el amor de mi vida, me caso con él y mi vida va a cambiar de la noche a la mañana. Y es lo mismo, y es la misma sensación que te da Starbucks. Starbucks, ¿no? Inicia justamente con un tema de entro, y desde que entro voy a ser el pequeño rey, ¿no? Por 5 minutos en lo que dura de que me tomen la orden, en donde nunca te van a decir no en Starbucks. Oye, ¿y puedo leche de la fregada? Claro, por supuesto. ¿Y le puedes poner? Claro. Oye, ¿y puede ser? Claro, por supuesto, ¿no? ¿Y cuál es tu nombre? Y te ponen tu nombre, ¿no? Y entonces te olvidas de la realidad y te metes a otra realidad en donde por unos 5 o 10 minutos que dura justamente esa experiencia del cliente de tener un café, pues no es una experiencia que la vives en otros cafés. Aquí hacen una experiencia justamente, y hay una historia desde que tú llegas hasta que tú sales, en donde tú escapas de tu realidad y te metes en otra realidad. Y por otro lado tenemos este tema de el motor social como un cambio masivo. Se hizo un estudio en Estados Unidos para entender, por ejemplo, mucho el tema de la estrategia de la comunidad LGBT, que ha funcionado de una manera increíble y extraordinaria en Estados Unidos y a nivel internacional. Tiene que ver que valoraron cómo justamente con el programa de Will and Grace, no sé si todos lo han visto, pero los que no lo hayan visto, prácticamente pues son 4 amigos en donde 2 de ellos son gays, los 2 hombres, y básicamente lo abordan desde otra narrativa, en donde le quitan el drama de ser gay a la comedia de ser gay. Ajá. Entonces, este cambio del drama, ¿no? Y del sufrimiento y de LGBT, sinónimo de VIH, y todo este drama que por mucho tiempo se creó, o posiblemente de abordar una narrativa de la comunidad LGBT vista desde posiblemente la perversión o lo que haya sido manifestada y contada en sus inicios, ajá, y algo oculto. Will and Grace la abre, pone a un empresario exitoso, bueno, a un abogado exitoso, una vida cotidiana llena de humor, llena de experiencias, ¿no? Y entonces te genera un cambio, ¿no? En donde a partir de Will and Grace, todas las series en Estados Unidos empezaron a utilizar y normalizaron el tema LGBT dentro del cine y la televisión y prácticamente las historias a nivel mainstream.
Lo mismo sucede con Airbnb. Me van a decir, Federico, ya te chiflaste, comparaste a María la del Barrio con Starbucks y ahora estás comparando a Will & Grace con Airbnb. Airbnb, fíjense, nace como una idea. Imagínense que antes ibas a ir a un lugar y entonces lo que tú ibas a hacer era rentar un cuarto de alguien en alguna ciudad para disfrutar de la ciudad. Pues no manches, estabas loco, ¿no? Era como decir, o sea, quédate en el hotel. O sea, los hoteles son o sea, es la experiencia. O sea, ¿cómo Airbnb logró ser un motor social de cambio masivo, en donde ahora es cool quedarte en el cuarto de una familia o de X persona, o no vas a Tailandia y te quedas con unas personas en donde comes en el suelo y esa es la gran experiencia? Entonces, ¿cómo generas estos cambios de cultura? Me voy un poquito más rápido y tiene que ver con que ya hablamos del tema de las narrativas y ahora vamos a hablar justamente cómo esas narrativas generan y crean espectáculos. Y para entender el espectáculo tenemos que entender el mainstream. Y el mainstream, fíjense que algo que me gustó muchísimo analizar fue que, por cierto, le aposté 2 tortas de milanesa con queso quality a Julieta Díaz, y chiles toreados incluidos, en que aquí atrás, ¿no?, de este documental viene una campaña política. Entonces, y prácticamente ya sé que Michelle lo ha dicho por todos lados de que no, pero no es el momento de que diga que no. Está construyendo una historia y además está con el mejor guionista de historias del mundo. Entonces, básicamente, ¿qué hace Michelle Obama con su documental que se me hizo extraordinario? Lo pueden ver en Netflix, se llama Becoming. Fíjense, desde el nombre, ¿no? Becoming, una conversación íntima con Michelle Obama. ¿Qué te maneja en este tema transmedia? Es un espectáculo. Prácticamente este documental es un espectáculo. Entonces, primero, te genera un libro. En ese libro te va a platicar de su bottom-up story, esa historia que viene de abajo y que llegó justamente arriba. Con ese libro hace un tour. En el tour, lo más importante del tour es que tú ves a Michelle Obama no como la pobrecita, no como la ex primera dama, no, ves a Michelle Obama justamente como presidenta. Inclusive dice, yo siempre me supero y supero a Barack, ¿no? Y hacen bromas y generan toda esta narrativa increíble en donde ella ya la ves prácticamente llenando estadios, llenando escenarios con la gente más importante de Estados Unidos, ¿no? Con estas camionetas, entonces tú ya la ves justamente con los hosts más importantes de Estados Unidos, generando shows impresionantes. Entonces, recordemos que el tema de Trump viene de un show, viene de un reality show, generó un show, ajá, y entonces, yo en mi teoría, ¿no? Hoy, recuerden, la política no son las grandes narrativas, son los grandes espectáculos. Entonces, de ahí se viene el documental, y en el documental una manera increíble que hace es que le da un espacio a cada una de las comunidades en Estados Unidos, a la comunidad nativa americana, a las mujeres, a los afroamericanos, a los latinos, a los adultos mayores, a los niños, a la comunidad LGBT, a todos les da como ese espacio y de una manera distinta, y los presenta de una manera distinta, y entiende muy bien cada comunidad qué es lo que está buscando y qué es lo que quiere, y le habla justamente a eso, y eso crea una historia. Entonces, prácticamente esa historia es el American Dream, que ahí yo tengo mis dudas porque creo que ya después del American Dream y luego el American Great Again, creo que tiene que seguir algo, no se puede regresar al American Dream, pero bueno, vamos a ver cómo avanza esto. Pero lo que quiero reflejar con esto es cómo se hizo una estrategia transmedia en donde, fíjense, aquí tenemos 2 películas, una que creo que se tardó como 10 años, El Día de Muertos, en hacerse. No tengo bien el dato, pero sé que se tardó mucho en crear, y la iban a sacar el mismo año en donde sacaron Coco. Y entonces la tuvieron que retrasar, y prácticamente, inclusive si ustedes la ven, pues prácticamente no se ve de una manera muy similar. Sin embargo, Coco lo que logra hacer es subir un tema al mainstream, ¿no? Al mainstream de Estados Unidos, al mainstream internacional. Posiblemente no relata las tradiciones tal cual son, como lo puede relatar la del Día de Muertos, pero ¿qué es lo que hace Coco? Genera un espectáculo dentro del mainstream internacional. Antes, les recuerdo, teníamos un solo desfile del Día de Muertos
en México, y básicamente era también, ¿no?, el de Aguascalientes, de las Catrinas, y hoy se reportan la última cifra, no recuerdo, pero más de 64 desfiles de Día de Muertos, ¿no? Y entonces tenemos ahora, antes solamente poníamos el altar y hoy ya todos, ¿no?, estamos inmersos en esto que se convierte en un tema mainstream. Y eso es justamente como se maneja este tema del mainstream de Estados Unidos, en donde el entertainment ha evolucionado a este show business, en donde ya no es NBC, CBS, ABC, Universal, Fox. O sea, hoy los grandes creadores de contenido y de entretenimiento es Netflix, Disney Plus se tuvo que poner las pilas en friega, HBO, Prime Video, Hulu, donde el media evolucionó al social media, ¿no?, de un Fox, de un CNN, de un New York Times, de un Washington Post, han tenido que evolucionar, ¿no?, prácticamente al TikTok, al Instagram, al Twitter, al Facebook, y como los deportes, por poner otro ejemplo de mainstream, de una NBA, de una NFL, en donde antes se aspiraba a ser futbolista y de una manera muy pasional, hoy prácticamente se está girando a este tema de fitness y lifestyle, en donde Reebok le está apostando al CrossFit, a Nike, al running, los esports, que prácticamente tienen unas audiencias impresionantes, los esports, todo el tema del breakdancing, por ejemplo, con las grandes marcas. Entonces, hoy muchos niños, ¿no?, inclusive algunos hijos de mis amigos, no aspiran a ser ese basquetbolista o futbolista donde otros niños aspiraban, sino que están esperando, o posiblemente a la bailarina, ¿no? Hoy están aspirando justamente a hacer ese CrossFit, esa calistenia, o correr, ¿no?, con estos cambios de mainstream. Entonces, es importante que entendamos que estos espectáculos están cambiando. Y voy rápido con el tema de Pixar, porque ya me queda muy poquito tiempo, pero yo creo que me voy a alargar tantito. Prácticamente el tema de Pixar te dice, storytelling is joke telling. Es prácticamente contar historias en donde realmente te generen y te enciendan, ¿no?, esas hormonas de la felicidad. Todo va enfocado a crear un buen final. Y entonces, cuando contratan a los creadores de las historias de Pixar, prácticamente ellos dicen, vamos a tener 5 reglas. No hay canciones, no hay Happy Village, o sea, no hay pueblos felices, ¿no?, comunidades felices, no hay historias de amor, no hay villanos y no hay estos I want moments o I want songs, ¿no?, de yo quiero descubrir, ¿no? Entonces, prácticamente con estas 5 reglas son justamente con las que inicia Pixar. Y entonces, cuando proponen sus primeros proyectos, van los asesores, ¿no?, y les dicen, pues es que sí necesitamos canciones, sí necesitamos Happy Villages, sí necesitamos Love Stories, sí necesitamos villanos y sí necesitamos los I Want Moments o los I Want Songs. Entonces, vean cómo Pixar hoy, ¿qué hizo? Se atrevió a contar una historia distinta. ¿Y cuál es su clave? La empatía. La empatía, yo sostengo que es la ideología universal. Esa es la única ideología que deberíamos de seguir cualquier persona con lo que está pasando en México, con lo que está pasando en Estados Unidos, en el mundo. La clave de todo es la empatía. Y hay una frase que me gusta mucho, no la copié, perdón, porque la vi por ahí, pero dice, no hay nadie a quien no podrás aprender a amar después de haber escuchado su historia. Y hoy las historias tienen que ver, y enfocándonos ya en sus proyectos tienen que tener una causa. Y eso es muy importante, porque a fin del día, hoy la gente no consume los productos, la gente consume lo que cree. La gente no consume productos, la gente consume lo que cree. Entonces, para esto, justamente alinean sus creencias. Vean ustedes cuáles son los productos que consumen y son los productos prácticamente en lo que creen, escárbenle tantito. Entonces, es importante que vean cuál es la causa mayor de sus proyectos, de su proyecto político, de su proyecto social, de su proyecto económico, de su proyecto empresarial, de su proyecto universitario, de su proyecto de medio de comunicación. Aquí vamos a poner, ¿no?, algunos ejemplos, por ejemplo, de causas. Esta es la campaña que algunos de ustedes conocen, que es la de la belleza verdadera de Dove, en donde se atrevió a hacer este cambio de paradigma, de decir, bueno, la verdadera belleza es la que cada mujer tenga, ¿no?, sin importar un físico, sin importar una raza, sin importar una religión, una edad,
¿no? Y prácticamente genera esta causa y conecta con esta causa de Real Beauty. Benetton, ¿no? Inclusive desde hace muchos años hizo una propuesta muy sólida, muy fuerte de United Colors, en donde ha ido evolucionando, ¿no? Se han metido a otros temas interesantes, inclusive religiosos, inclusive cuestiones sexuales, en donde prácticamente tiene un statement muy fuerte y su causa siempre va a ser justamente el United Colors. Esa es su causa, la tienen clara y todo su storytelling va a ir enfocado en unir, en crear una unión a nivel internacional. Contrario, por ejemplo, al tema de Tommy Hilfiger, en donde ustedes han escuchado prácticamente, bueno, los que no saben, pues sí hay un tema de un discurso un poco inclusive hasta, no me gustaría decir hasta racial, pero ha habido algunas declaraciones que se han considerado pues un poco difíciles. Entonces, la historia de Tommy Hilfiger prácticamente es utilizar la bandera de Estados Unidos, los colores nacionales, e impulsar, ¿no?, un orgullo estadounidense. Y si tú vas con toda esta campaña que pongo a la izquierda de estos dos chicos, pues es la campaña típica de Tommy Hilfiger, y de repente quieren hacer este cambio, cuidado con estos cambios, y entonces ahora, no, pues ahora somos los más buena onda del mundo, en donde nuestra ropa también es para las personas que tienen una discapacidad, y entonces vean cómo saturan de una manera en donde no la crees, porque sabes que esa no es su causa. Entonces, es importante justamente seguir este storytelling. Las historias se pueden cambiar, sí, pero pasar de uno al otro, en donde tienes un discurso y de repente pasa al otro discurso, la gente se te cae, porque además tú ya tienes un mercado que te está consumiendo lo que cree, que es viva Estados Unidos, ¿no? Y de repente sacas y generas otra campaña que no tiene nada que ver, es algo muy complejo. El tema de Nike, el tema de Just Do It, no sé si saben de dónde viene, pero prácticamente viene de que iban a darle la inyección letal a un asesino, o no me acuerdo qué era, bueno, a un maleante en Estados Unidos, y prácticamente llegan y le preguntan los de la cárcel a este compadre, le dicen, ¿cuáles son tus últimas palabras? Y entonces este hombre ya desesperado agarra y dice, ¿sabes qué? Just do it. Ajá. Entonces fue así como, ya se me va a morir, ya, hazlo ya, ¿no? Y obviamente esta frase, ¿no? Pues ha sido la insignia de una de las grandes marcas que hoy conocemos, y cómo también tiene una causa. Y hoy, inclusive de todas las protestas y todos los comentarios que obtuvo esta campaña, ¿no?, que todos vimos en redes sociales de este deportista de fútbol americano, en donde prácticamente retó el status quo, en donde se salió justamente, ¿no?, de la narrativa oficial, y entonces Nike lo tomó y dijo, esto es mi causa, y nos vamos, ¿no?, por esta línea. Por ejemplo, me gusta mucho la historia que cuenta Pret a Manger. Es una empresa londinense, bueno, más bien de Reino Unido, en donde prácticamente, ¿qué te venden? Organic coffee and good food. Ese es su eslogan, es lo que hacen. Es comida fresca, preparada, y no se salen de esa historia. Sus campañas van enfocadas en esa historia. Todo gira en torno a la historia de nuestra comida es fresca, inclusive para que tú seas parte de las franquicias. No manejan franquicias, pero es como un concepto de franquicias, en donde para tú poder ser dueño de un Pret a Manger, tuviste que haber empezado desde lo más bajo de la pirámide que ellos tienen en cuestiones de estructura laboral en Pret a Manger, para que tú, ¿por qué? Porque entonces sabes barrer, ¿no? Y sabes trapear, y entonces tú sabes lo que es cuidar un Pret a Manger, y entonces toda su historia, ¿no?, va justamente alineada. Y por otro lado, estas grandes empresas como Netflix, Facebook, Amazon, Google, todas ellas tienen bottom-up stories. Prácticamente las bottom-up stories es prácticamente alguien que no era una persona con gran abundancia económica, sino una persona ordinaria que tenía cierta inteligencia,
Y yo de qué manera encontraba un mercado, genera un producto, le dificulta, tiene grandes retos, tiene grandes riesgos, le dicen que no muchas veces, hasta que logra justamente llegar a transformar y a ese nuevo mundo. Hay 6 pasos importantes que hay que, esta presentación la van a tener, me voy rápido con estos pasos. Es importante que ustedes a su marca le definan primero cuáles son los valores. Yo siempre empiezo por los valores. Identifica 3 valores, 5 valores, si quieres 10 valores, entre más conciso sea mejor, 3, 5 valores que puedan definir tu historia. ¿Qué historia vas a contar? Y luego viene esa gran idea. En esa gran idea, ¿no? Al fin del día nosotros nos dedicamos a hacer videos, a hacer campañas. Una campaña es una historia que tenemos que contar. Tienes que ver cuál es la gran idea que vas a contar y tienes que definir cuál es el propósito, que es el punto número 3. ¿Cuál es el propósito, ¿no?, de esa historia? Luego, ¿cuál es la promesa de que alguien tenga después de que escuche esa promesa? 5, ¿cuál es la voz? ¿Quién va a contar? Cuando a nosotros nos contratan para hacer una campaña, prácticamente lo primero que digo es, ¿quién le va a hablar a quién? ¿Quién le habla a quién? Entonces, tu marca, ¿quién le va a hablar a quién? Ajá. Le habla una voz omnipotente, le habla México, le habla el producto, le habla una niña, ¿quién habla? Y por último, definir el carácter y la personalidad justamente puede ser este protagonista o de esta voz, pero es importante definir este carácter. Les voy a platicar rapidísimo, por ejemplo, lo que hicimos ahí en Acapulco, que fue una campaña increíble que desarrollamos, que apenas ahorita está en lanzamiento, en donde el reto era, durante 20 años no había habido una campaña ni un cambio de marca de Acapulco, en donde lo que teníamos que hacer justamente era que Acapulco le hablara a las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque se había quedado en el pasado y es muy bonito Acapulco y toda esta parte, pero tenía toda una historia y una narrativa del pasado que prácticamente no te la compraban las nuevas generaciones. Entonces teníamos que crear esta transición de una historia del pasado justamente a una historia actual y del presente. Definimos prácticamente los 5 principios de la marca, de la campaña, de la historia que íbamos a contar, ¿no? Que es un Jet Set Icon, un Vacation Paradise, un Fun and Trendy, un Melting Pot. ¿Por qué? Porque Acapulco es una de las cosas que nos sigue uniendo a todos los mexicanos, de cualquier parte de la República Mexicana, cualquier clase social, de cualquier cuestión de edad, etcétera. Es un melting pot para nosotros y obviamente el Mexican Folklore. Y obviamente creamos esta esencia, la big idea de Acapulco, que tiene que ver con, prácticamente les voy a leer nada más un párrafo que dice: Acapulco siempre ha hecho sus propias reglas, consolidándose como uno de los jugadores más fuertes en la industria del turismo mundial. Ahora está listo para abrir un nuevo panorama y posicionarse como uno de los destinos favoritos de las siguientes generaciones. Y es así como creamos este nuevo logotipo, que tiene que ver que el mismo logotipo te cuenta una historia. Te dice, ¿no? Prácticamente te entendemos, a los jóvenes te estamos proyectando, que estamos entendiendo qué es lo que tú quieres, obviamente con toda un back y un estudio de inversión en cuanto a diseño, del lettering, del graffiti, de todo esto, y poniendo justamente el Playing Since 1930, que es cuando Acapulco se vuelve un ícono del turismo mundial. Entonces, vean cómo esta parte, ¿no? Estamos generando esta historia a través de una marca, o sea, a la marca le estamos dando esta historia, en donde inclusive a la campaña en fotografía se le da, ¿no?, esta nueva historia y esta nueva narrativa. Arriba podemos ver justamente una alberca de un hotel, una infinity pool, en donde hoy presentamos a una chica con el pelo rosa, con un gran sombrero mexicano y con un traje de baño que no es el típico que te imaginas de Acapulco, y abajo tenemos, ¿no?, ya tenemos otras propuestas básicamente en cuestiones de que salen, ¿no?, de una manera distinta de generar fiesta y de generar otros conceptos como gastronomía, etcétera. Bueno, el futuro de las narrativas. Prácticamente todos me han estado escribiendo y me han preguntado ¿y qué sigue después del posmodernismo? No tengo idea qué siga después del posmodernismo, pero sí lo que les puedo decir es
vivan las Kardashians. Ya saben que yo soy fan de las Kardashians y no justamente por su contenido, sino por lo que lograron hacer. Cambiar la narrativa de Estados Unidos. Cambiar una narrativa de papá, mamá, hijo, hija, perro, ¿no? Y Voyager o camioneta mamamóvil a una narrativa de decir, soy una mujer empresaria que inclusive tengo, divorciada, que me volví a casar, en donde mis hijas son empresarias, en donde es un matriarcado, en donde tenemos raíces inclusive foráneas, extranjeras, y prácticamente nosotras generamos las empresas, tomamos las decisiones, e inclusive el único hombre ahí rondando también quiso tener cambio de sexo. Digo, ese es otro tema que no tiene nada que ver, pero lo que quiero que analicemos es la narrativa que llegaron a poner las Kardashians en Estados Unidos. O sea, fue un cambio literal del modernismo al posmodernismo de una manera completamente abrupta. Yo me acuerdo, y por eso lo pongo, y por eso digo vivan las Kardashians, porque yo me acuerdo que cuando estuve viajando en Europa, todos los estantes de todas los aeropuertos en los que pisaba en Europa, prácticamente todos tenían revistas con en la portada una de las Kardashians o todas, o no. Entonces, vean el impacto, ¿no? Justamente de generar esta nueva narrativa. Y por último, ¿hacia dónde vamos? Creo que tiene que ver con que hoy las narrativas perfectas ya no funcionan. Los políticos que me están escuchando, no hagan narrativas perfectas. Ya la gente no se la cree, no queremos narrativas perfectas. Empresas, no queremos narrativas perfectas, queremos narrativas auténticas. Y entonces, aquí pongo a tres de los grandes símbolos que hoy hay en el mundo a nivel entretenimiento, Cardi B, ¿no? La Rosalía y Billie Eilish. A ver, fíjense, y me voy con el tema de la Rosalía. La Rosalía, fíjense solamente desde el nombre cómo te genera, ¿no? Una narrativa auténtica y no una narrativa perfecta. Lo perfecto podría haber sido que solamente su nombre fuera Rosalía. Solamente componerle el tema, y eso ya es una historia. La Rosalía, te cambia completamente el sentido de quién es ella, de dónde viene, cómo viene y por qué hoy no se ha consolidado como una de las grandes de la industria musical. El tema de Cardi B, que no es, que la verdad es que yo, o sea, qué impresión nos es, o sea, que es justamente un tema de la rata que quiere ser chef, el papá que pierde a su hijo, el robot que quiere ser humano y el viejito que tiene el corazón roto. Eso es Cardi B. Eso es Cardi B. Cardi B, ¿no? Ella lo ha dicho en innumerables ocasiones, que ella tuvo que prostituirse, era prostituta en el Bronx, y no ocultó esa parte, ¿no? Llega Cardi B, genera un concepto que no habíamos visto antes, en donde se pone unas uñas gigantes y se come un pollo con unos aretes carísimos y con una ropa carísima, y su único contenido es cómo se come el pollo. Y entonces esa imagen tiene millones de vistas a nivel mundial porque justamente está uniendo estos dos mundos y está haciendo algo auténtico. Entonces, puta, pues todos nos comemos el pollo así, ¿no? Con la ropa de marca, pero ha generado un storytelling de su marca, de ella, en donde ha sido tan exitosa su manera de decir las cosas, que con esto voy terminando para los que su proyecto es un proyecto político, un tema tan complejo, ¿no? Como era el tema del Obamacare, ¿no? En donde ella, enojada, dice, a ver, cuando fue lo del shutdown de Estados Unidos, agarra y dice, no puede ser que nuestro país esté paralizado. Bueno, palabras más, palabras menos, porque bueno, no lo estoy traduciendo pues, ¿no? Pero palabras más, palabras menos, dicen, no puede ser que nuestro país esté paralizado porque hay un shutdown en Estados Unidos, y ya sé que tú me vas a decir que Obama hizo lo mismo, pero Obama hizo un shutdown por el Obamacare para que tu abuela pudiera ir por sus medicinas y tú te pudieras ir al ginecólogo a revisar.
Lo bajó de una manera, digo, con palabras más vulgares, aquí traté de ser, ¿no? Un poco más elegante, pero básicamente fue tanto el impacto que tuvo que haber una reunión, ¿no?, de los demócratas para ver de qué manera Cardi B se convertía en vocera del Partido Demócrata. Entonces, fíjense cómo ya esa narrativa perfecta de decir, puta, ¿quiere ser política? Ella de hecho, ya entrevistó, ¿no?, a Bernie Sanders, ya ha manifestado, hoy es una de las grandes voces de la política de Estados Unidos. Ajá, y no tuvo justamente que ocultar toda esa narrativa perfecta y construir la narrativa perfecta de la política que, ¿no? No, ella sale y ella dice, yo soy, esta soy. ¿Por qué? Porque hoy las narrativas auténticas son las que funcionan lo mismo con las otras dos. Y bueno, por último, básicamente, les voy a platicar lo que estamos haciendo, lo que hemos ido construyendo en el tema de cómo vender a México en el mundo. Y prácticamente estamos haciendo la campaña de turismo de México ahí con Visit México, y era decir, bueno, ya no queremos personajes, ¿no? En nuestras campañas queremos gente real. Esta tablita la tienen que traer en la cabeza todos. No queremos fotos bonitas, queremos ideas que conecten. No queremos un mensaje de un canal a otro, queremos conversaciones. Tienen que generar una historia que genere conversación. Ya no se quieren eslogans, se quieren causas, states of mind, que era lo que les platicaba. Ya no una publicidad, sino una cuestión orgánica. En cuestión de turismo, pues ya no es el destino el que habla, ya es el viajero el que te habla. Ya no hay mensajes generales, sino son mensajes customizados. Ya no hay el tema de una pirámide, de un hotel, un paisaje, sino de photospots. Ya no hay un tema de un consumidor, sino de un consumidor. Ya no es el turista, ahora es el viajero. En conclusión, el tema no son fotos bonitas, eslogans son ideas, un estado de ánimo, es una comunidad, es una conexión, es una interacción. Todo esto es justamente la historia que ustedes tienen que ir construyendo con todos estos elementos. Nosotros creamos este concepto justamente, decir, bueno, ¿México qué es? ¿No? Les voy a leer nada más el último párrafo que dice, México no te deja indiferente, te permite encontrar algo de ti y cambiarlo. México te permite ser menos perfecto y mucho más auténtico. Y el concepto de la campaña que sacamos se llama Hypetentic, que es una palabra de maletín, de una composición de hype, ¿no? Que es un concepto que utilizan sobre todo los chavos para hablar como que algo trae hype, algo trae buen momentum. Y por otro lado, el tema de auténtico. Entonces, hacemos esta campaña con los 6 valores, cambio de valores a nivel turismo en México, sostenible, balanceado, genuino, estético, significativo, transformacional, que cuando tú vengas a México realmente sea un viaje que te transforme. Cambiamos segmentos, ¿no? Ya no los típicos y tradicionales segmentos, sino ahora hablamos de un unplug and relax, de un sustainable and consciousness, de un wellness and fitness, de un gastronomy experience, de un hypercultural, de un epic adventure, de un Mexican luxury, de un alternative romance. Y prácticamente, ¿no? Esta ya fue la campaña, ya son los gráficos en donde puedes encontrar, pues, el Hypetentic. Estamos creando, ¿no?, un nuevo concepto que es Hypetentic, es una historia, el Hypetentic, en donde hoy te decimos, pues mira, en México las habitaciones, ¿no?, prácticamente están arriba de los árboles, y esto es una Hypetentic Room, ¿no? Es una casa de árbol de lujo. Y por otro lado también tenemos, ¿no?, el Hypetentic Gym, que es Iron is Overrated, en donde estamos hablando de una manera distinta, estamos abordando el tema del fitness, estamos abordando una manera de abordar la playa de una manera distinta. Y, por ejemplo, ¿no?, que tiene que ver con el tema de romance, Hypetentic Wedding. Entonces estamos definiendo justamente y estamos contando una historia de un nuevo México en donde posiblemente la boda no necesita corbatas y no necesita tacones. Con esto termino, perdón porque me atrasé 20 minutos, pero bueno, son muchos temas en el storytelling. Y por último, tenemos esta frase que tiene que ver con qué palabras estás construyendo tu vida, con qué palabras estás construyendo tu empresa. Recordemos que hoy todos los que nos están viendo, tú eres el guionista, el que va a narrar y el protagonista justamente de tu proyecto. Entonces, dedícale un tiempo a crear tu narrativa, a crear esa historia, a ver quién va a ser el personaje, cuáles van a ser los valores, cuál es la voz que le vas a dar, sobre todo cuál va a ser tu causa, esa causa por la que el héroe inclusive está dispuesto a morir para poder crear
un nuevo mundo. Entonces, bueno, básicamente, pues este es el tema del storytelling. Intenté sacar temas distintos, porque si ustedes se van y le ponen storytelling o nos vamos con el tema de storytelling tradicional, pues básicamente vamos a encontrar pues lo mismo, ¿no? Los mismos esquemas, los mismos temas. Por eso me gustó el que entendiéramos el tema de Pixar como storytelling, ¿no? El tema de del posmodernismo, el modernismo, el tema de entender y seguir a Cardi B y a la Rosalía, y este tema de las Kardashians, pero también entender cómo Nike, Dove y Benetton tienen una causa que están dispuestos a morir por ella y que no importa si van a perder algunos clientes porque ellos defienden una historia y ellos son una historia, y los seres humanos le ponemos orden a nuestra vida, le ponemos orden a nuestros proyectos, le ponemos orden a través de una historia, poniendo un principio, ¿no? Un proceso, una aventura, un clímax y un final. Entonces, para saber cuál es ese final, recuerden que lo primero que tenemos que definir es qué es lo que quieres, y después de saber qué es lo que quieres, empiezas a construir esa historia. Entonces, pues prácticamente, ¿no? Eso es todo. Creo que como conclusión, tenemos que generar un mejor storytelling en México, tenemos que generar un storytelling en las empresas mexicanas, en los proyectos políticos en México, en las organizaciones, en los medios de comunicación. Hoy tenemos las herramientas a nuestro alcance para generar mejores historias, y tenemos que salirnos de la historia del drama mexicano, aunque nos cueste trabajo, pero tenemos que evolucionar la manera en la que nosotros nos proyectamos al mundo, en la manera en la que nosotros mismos generamos estas historias todos los días, y entender que si le tenemos que poner una historia a cada cosa en el día, generemos otra historia distinta a la narrativa del drama. Entonces, bueno, pues prácticamente esto es todo. Muchísimas gracias. Y bueno, pues nos vemos la siguiente sesión. Perdón por estos 20 minutos, pero bueno, tenemos que alargar un poquito. Nos veremos para ver cuál es el proceso de innovación. Vamos a ver justamente qué es disrupción y el proceso de design thinking aterrizado para que ya puedan ir justamente armando todas las piezas del rompecabezas. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Un abrazo.